Hola, Dios te bendiga grandemente. Bienvenido a este espacio, Cuarto de Guerreros DEA del Ministerio Dios es Amor. Quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente o NTV. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. El tema que quiero compartir hoy contigo se basa en la siguiente pregunta: ¿quieres ser un obrero usado o quieres ser un obrero aprobado por Dios? Bien, desde pequeños, desde que somos niños y comenzamos a estudiar en la escuela o el colegio, para poder subir de nivel o subir de grado necesitamos aprobar las pruebas o los exámenes que nos hacen. Y según el grado es más alto, más alta es la exigencia o la dificultad de las pruebas que tenemos que pasar. Quizás podamos ser muy inteligentes, quizás podamos estudiar mucho, pero si nosotros no aprobamos o pasamos las pruebas, simplemente no podemos subir de nivel o pasar de grado. Y quiero hablarte de dos hombres, los cuales los dos fueron usados por Dios. Sin embargo, solo uno de ellos fue realmente aprobado por Dios. Primeramente quiero hablarte de Sansón. En el libro de Jueces capítulo 14 podemos ver un poco la historia de Sansón. Sansón, antes que nada, él fue un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque la madre de Sansón era estéril, ella no podía tener hijos. Sin embargo, Dios envió un ángel y le dice al padre de Sansón de que su mujer iba a quedar embarazada y que iban a tener un hijo. Y le dice que no solamente iban a tener un hijo, sino que este hijo iba a ser especial, iba a ser escogido para un propósito, un plan que Dios tenía, y era para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero tenían que cumplir 3 condiciones o 3 reglas. La primera es que nunca debían cortar el cabello de este niño. La segunda es de que este niño nunca debía beber vino o sidra o alguna bebida alcohólica. Y por último, este niño no debía acercarse a ningún animal o persona muerta. Entonces, estas eran las 3 condiciones para que este niño fuera usado grandemente, fuera bendecido por Dios y pudiera cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, cuando comenzamos a leer acerca de la historia de Sansón, nos damos cuenta de que Sansón muchas veces desobedeció estas reglas, desobedeció esto que Dios había puesto, y de muchas maneras. Por ejemplo, en una ocasión dice que Sansón, luego de matar a un león, él va y se acerca al cadáver del león para sacar miel donde había un panal de miel. En otra ocasión, o en varias ocasiones, dice que él compartió con los filisteos, celebró, hizo fiestas. Es decir, lo más probable es que haya bebido alcohol en esas fiestas. Y también desobedeció a Dios y desobedeció a sus padres, ya que él escogió casarse con mujeres filisteas, sabiendo que estaba prohibido por Dios de que el pueblo de Israel se casase o tuviera relaciones con personas o familias que fueran de otras naciones. Sin embargo, Sansón escogió Filistea. De esta manera deshonró a Dios, desobedeció a Dios y deshonró a sus padres también, porque sus padres se vieron obligados a ir a hablar con los padres de estas mujeres filisteas, estas mujeres paganas, y de esta manera los deshonró a ellos también, porque ellos tuvieron que sentir vergüenza de tener que ir a buscar una mujer extranjera a su hijo en vez de buscar una de su propio pueblo. Pero a pesar de todo esto, a pesar de la desobediencia de Sansón, a pesar de que Sansón en muchas maneras había pecado contra Dios, vemos cómo de igual manera Dios usa a Sansón. En muchas ocasiones vemos como la Biblia dice de que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y Sansón le daba fuerza para poder destruir a los filisteos, le daba fuerza para poder también matar a un león en una ocasión. Entonces Dios lo pudo usar a pesar
de su pecado, a pesar de que él no estaba haciendo la voluntad de Dios. De la misma manera, te quiero decir de que Dios puede usar a cualquier persona. Incluso Dios puede usar a personas que no sean creyentes o que sean inconversos. Ahora tú me puedes decir, pero ¿cómo es esto? Sí, Dios puede usar porque Dios, para cumplir sus propósitos, para cumplir sus planes, Él puede usar a cualquier persona, incluso cualquier persona que quizás no está haciendo su voluntad, que quizás está en pecado. Dios lo puede usar. Sin embargo, es diferente a que sea esta persona usado por Dios, a que esta persona sea aprobado por Dios. Y ahora quiero hablarte del otro hombre, que este hombre no solamente fue usado por Dios, sino que fue aprobado por Él. Y es la historia de José, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 39. Bueno, aquí luego, ya de que José fue vendido por sus hermanos a Egipto, dice que él llegó a la casa de Potifar, y Potifar dice que vio realmente que este joven era un joven capaz, era un joven que era bendecido por Dios y lo puso sobre toda su casa. Y vemos que Dios prospera la casa de Potifar, Dios prospera todo lo que tenía Potifar en las manos de José. ¿Por qué? Porque José había escogido obedecer a Dios. Sin embargo, nuevamente José es probado. Nuevamente José es puesto a prueba, y es por la esposa de Potifar. Porque José era un joven apuesto, y además de esto dice que era fuerte. Y dice que la esposa de Potifar se enamoró de José, y va y se le acerca y le dice: ¿sabes qué, José? Tú me gustas, quiero que tú duermas conmigo. Y José, al escuchar esto, quizás él podía haber dicho: bueno, esto es algo bueno, es la esposa de Potifar, es una mujer bella y ella seguramente lo va a mantener en secreto. Pero José, al contrario de Sansón, José no pensó en autocomplacerse. José no pensó en buscar hacer su voluntad, sino que él dijo: ¿cómo puedo yo hacer este mal a mi dueño? ¿Cómo puedo hacer yo este mal a mi amo? ¿Y cómo puedo hacer esta maldad contra Dios, que me ha bendecido, que me ha dado y me ha puesto sobre esta casa, aún siendo un esclavo? Entonces en el corazón de Moisés no había el satisfacerse él mismo, sino que él entendió, y él tenía temor de Dios, y él entendió que primeramente él debía obedecer a Dios antes que a esta mujer. Y por esta razón él fue acusado injustamente y fue echado a una cárcel. También vemos que en el corazón de José, más adelante, Dios lo usa, porque Dios le da un don de revelación de sueños, donde Dios le revela los sueños. Y esto lo llevó luego a crecer, esto lo llevó luego a ser gobernador de Egipto. Y la gran diferencia entre José y Sansón es que, aunque Sansón, al igual que José, fueron usados por Dios, la gran diferencia es que Sansón decidió no seguir de acuerdo a la ley de Dios o a los mandamientos de Dios, sino que fue desobediente. Él fue usado por Dios, pero nunca fue aprobado por Dios. Entonces vemos las consecuencias de lo que él hizo, y finalmente él tiene que morir ciego, tiene que destruirse a sí mismo con los filisteos. Por el contrario, José, vemos de que él murió de su vejez normalmente, y además de esto fue bendecido de tal manera que fue gobernador, el segundo a cargo de Egipto, y pudo salvar también a su pueblo y a su familia. No como Sansón, que quizás pudo destruir a algunos filisteos, pero no libertó completamente al pueblo de Israel. Sin embargo, José sí lo hizo y pudo salvar al pueblo de Israel de morir de hambre. Hay una gran diferencia entre que seas usado por Dios y de que seas aprobado por Dios. Por eso yo te exhorto, yo te animo a que hoy puedas buscar y hacer la voluntad de Dios, y puedas ser un obrero aprobado por Dios. No simplemente usado, no que simplemente Dios use tus dones, sino de que Él pueda probar la manera en que tú vives. Dios te bendiga grandemente.